Vamos a establecer un contacto telefónico con el edil Carlos Fernández del Frente Amplio, porque bueno, allí las cosas una vez más empiezan a oler a privatización, esta vez el puerto de Colonia, y también tenemos otros temas para abordar con él. Buen día, Carlos, ¿estás ahí? Buen día, Federico, Sara, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Lo escucho un poquito bajito. Nos escucha bajito. Por la Sí, duda. nuestro operador dice que estaría todo ok. Vale, bien, todo bien por ahí. No sé, tiene más está Gabriela por ahí, si está también. Gabriela. Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Está Juan Landaco. Todo bien, buen día. Bueno, buen día. Y un saludo ahí al operador que ya tuvimos un intercambio muy bueno. Vamos arriba. Bien. Gracias. Carlitos, tenemos entendido de que tenemos novedades en cuanto al puerto de Colonia, porque en principio sabemos de que se han estado haciendo en etapas algunas obras de ampliación, pero ahora aparentemente la situación ya torna a una situación diferente, porque estaríamos hablando de la privatización del puerto para realizar obras justamente en donde está el puerto, ¿no? Bien, sí, mirá. Esto comienza hace años, cuando ya asume el gobierno del Frente Amplio, la terminal de pasajeros de Colonia, no había nada en la terminal, ¿verdad? Era una terminal que solamente tenía una especie de rica, ahí se tomó una decisión política de hacer una inversión importante. En ese periodo, más o menos, desde que comenzó la terminal hasta ahora, va alrededor de 30 millones de dólares invertidos, tratando de hacer ampliaciones, mangas y demás, cuestión de que, bueno, obviamente hoy la coloca a la terminal de pasajeros de Colonia como un punto muy bueno, un punto muy lindo para, obviamente, salir y de entrada de pasajeros. Obviamente estamos hablando de alrededor de 2 millones de pasajeros anuales, y es una terminal que se está sonando mucho en Montevideo. Van con 2 proyectos ya que se va nombrando la terminal de pasajeros de Colonia, una que se ve vinculada, un proyecto, ¿no?, que se ve vinculado con los pasajeros de los aeropuertos, tratar de quedarse con ese monopolio, cuestión que no ha avanzado mucho, pero empezó a sonar uno que en definitiva sabemos que puede traer alguna cuestión, que es para privatizar el puerto, la terminal de pasajeros, por 50 años, ¿verdad? Uh-huh. Ese proyecto no se ve tampoco con muy malos ojos. La idea acá es empezar a alertar a la población, denunciar a la opinión pública qué es lo que está pasando. Preocupa, porque en definitiva generaría que el que privatice y se quede con esto tengan que negociar las demás empresas con él. O sea, estaría ser una terminal privada, la de pasajeros, cuando hoy es una terminal que la maneja la Administración Nacional de Puertos, da ganancias alrededor de 2,5 millones de dólares, es lo que queda de ganancias, ya saldando todo lo que se tiene que gastar mensualmente y anualmente. Estos 2,5 millones de dólares que da de ganancias se utilizan para mejoras en este puerto, pero también muchas veces son redestinados a otros puertos, y la verdad que esto nos preocupa como colonienses, nos preocupa también empezar a perder espacios públicos que tenemos de las empresas estatales, y bueno, obviamente que es una preocupación enorme y queremos informarlo a la gente. También hay una cosa que va atada con el puerto de Colonia, que es, hay una decisión que se tomó, no caprichosa, sino una decisión para poder ordenar los puertos. En el caso de Colonia se determinó que el puerto va a ser terminal de pasajeros y vehículos. El puerto de Nueva Palmira va a ser carga y descarga a granel, y el puerto de Juan Lacase deportivo y carga de camiones. Acá hace un tiempito se inauguró un barco que se inauguró con bombos y platillos, que en definitiva era un proyecto que había salido desde el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno. El proyecto que el Frente Amplio invirtió ahí fue acondicionar el puerto para que este barco pudiera venir a hacer operativas acá y trasladar camiones hacia Buenos Aires. Se demoró, después vino una pandemia, se demoró más, y en definitiva hace pocos meses lo inauguró la primera dama, dijera Loli, y el presidente de la República, como que era la gran salvación para Juan Lacase y la zona en tema de puestos de trabajo. En definitiva, el barco no ha trasladado prácticamente camiones. El día que trasladó más camiones hacia Buenos Aires, trasladó 3 cargados y 1 vacío.
los camiones no retornan por agua, retornan por ruta, y obviamente que cualquier negocio privado, cualquiera que invierta, te podés dar cuenta que esto no da resultado y no da ganancia. Carlitos, ¿Qué es lo que pasa? Sí. Antes de que sigas con este tema, porque quería hacerte una consulta con respecto a lo primero que estábamos hablando, que era lo del puerto, ¿verdad? Allí hay una fuerte, diríamos, oposición a eso que tú estabas contando acerca de cómo se pensaba el manejo del puerto, ¿verdad?, en privados, por parte de los funcionarios del puerto de Colonia, quienes dentro de sus razones principales que alude el puerto, en definitiva, para llevar adelante estas obras que ellos entienden que son necesarias, tendrían que ser con capitales privados, porque la ANP no dispone de esos capitales propios como para hacer tales reformas. Sin embargo, los funcionarios del puerto de allí dicen que es todo lo contrario, que en definitiva sí, la ANP tendría los recursos necesarios como para hacer esta obra, y no sería necesaria ninguna especie de privatización, o por lo menos asociación con público-privado, ¿verdad? Exacto. Ahí, por ejemplo, lo que se quiere hacer, a ver, si nosotros decimos lo que había de la terminal y lo que la conozcan hoy, es una obra sumamente importante con un desarrollo muy, pero muy importante que se ha hecho. Ahora, se invirtieron alrededor de 30 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, esta inversión que se quiere hacer, que es hacia la zona este, y un estacionamiento, dice que va a ser una inversión de 22 millones de dólares. Uh-huh. Primero, no tiene sentido, porque los mismos funcionarios y compañeros de ahí de la terminal se dan cuenta que no tiene sentido lo que se está diciendo de inversión, que tampoco termina siendo una inversión, ¿verdad? Lo que hay por atrás es generar un proyecto que va atado con el dique Mauá, que también va atado en definitiva a lo que pasó en Catón Natí, ahí que se le dio por 60 años, esto de darle el monopolio a una sola persona en Colonia para que tenga el traslado de los pasajeros. O sea, yo te hago una inversión X, pero tengo que tener la exclusividad de, ¿verdad? Las otras empresas dicen que podrían llegar a funcionar, que no tendrían problemas, pero como todo. Yo soy el dueño de la pelota, el dueño de la cancha, te cobro lo que yo quiero para que vos jugues. Bueno, Uh-huh. esto es lo mismo. Y lo otro que iba atado era que en estas decisiones políticas que se tomaron de definir los puertos, el barco con la casa lo pretenden llevar ahí, Uh-huh. a operar en el puerto de Colonia, tratando de pasar por arriba de una resolución de ordenamiento de los puertos, y obviamente generaría una problemática importante en la operativa, una problemática de trasladar camiones a Colonia si es que el negocio empieza a funcionar, y esto nos tiene en alerta también. Claro. Sacaría esta inversión que se hizo para Juan Lacase, dejando hasta una inversión de 3 millones de dólares que se invirtió en un puerto, acondicionándolo para que en definitiva Claro. no quede nada. El ministro de Transporte lo tuvimos no solamente, diríamos, a través de la prensa, sino también en los distintos informes que Leonardo Besonar nos ha enviado de Colonia. Hace poco estuvo por allí anunciando obras para justamente el puerto, y dentro de sus manifestaciones él decía de que todo lo recaudado por este puerto quedaba en ese puerto. O sea que en definitiva tú estabas mencionando algo así como 2,5 millones de dólares de ganancia. Esas ganancias entonces en definitiva frente a una situación de privatización se perderían, quedarían en manos de privados. Claro, sí, claro, porque el negocio de la terminal pasaría a ser solo de quien avance en el proyecto privado, ¿verdad? Claro. Y hoy lo que tenemos, porque hemos podido conversar con compañeros de otros puertos y compañeros funcionarios y también con compañeros del sindicato, que nos han dicho las inversiones, los dineros, y es más, tenemos representantes del Frente Amplio de la ANP, las inversiones que se han hecho en otros puertos ha sido porque Colonia, en este caso, ha podido redestinar por ANP recursos de las ganancias que se tienen. O sea, no solo quedan en Colonia. Pero bueno, es parte de la puesta a punto, de tratar de informar y de trasladar lo más claro a la población, porque en definitiva, como lo dijimos hace rato, vinieron por todo, vinieron por las privatizaciones de un montón de cosas, y bueno, entre eso están los puertos, y bueno, en definitiva ya en Montevideo se está viviendo, ¿no? Claro. Claro. Con respecto a la situación de los trabajadores que están allí en ese puerto, si bien me imagino que son empleados públicos por pertenecer a la ANP, también debe haber trabajo indirecto que se da en esa terminal, ¿no? O sea, ¿sabemos algo en cuanto al futuro de estos trabajadores? ¿Serían dejados en ese puerto? ¿Vendría nueva gente?
se precarizaría el empleo. ¿Tenemos alguna situación ahí a observar o todavía es muy prematuro decir algo así? Es prematuro porque no se sabe si el proyecto va a avanzar. Uh-huh. No hay una desestimación del mismo, ¿verdad? El otro proyecto que pasó se dijo que no, que en definitiva era muy ambicioso y no entraba ni como una cosa para analizar mucho. Este otro ya no tienen tantas dudas. Nosotros ya hemos conversado con los trabajadores, ya hemos empezado a analizar lo que decís vos. A ver, el personal directo es una cosa, pero los indirectos que tenemos alrededor también es una preocupación. Estamos hablando de muchas familias en Colonia que dependen de esto también, la inversión, la economía circular que generan cualquier centro de trabajo, ¿verdad? Y con un buen sueldo, vamos a decirlo así. Uh-huh. A ver, es una preocupación. Sabemos que la privatización viene atado de la mano de la regularización laboral, o sea, claro. Empieza la precarización de nuevo, Uh-huh. esas son otras cosas que no están tan buenas, que se han podido solucionar, que en definitiva nos ponen una alerta importante. Claro, sin duda que de todos modos, dado de que tú mismo comenzaste diciendo de que esta inversión frente a un lugar donde no había nada comenzó con los gobiernos frente amplistas, debemos suponer que el desarrollo para el departamento, y no solamente para el departamento, sino como una de las principales entradas del país, que esta terminal esté en las mejores condiciones, no hay duda. El tema es cómo lograr eso, ¿verdad? Y generalmente estamos recurriendo a lo que vendría a ser la inversión privada, cuando muchas veces son los propios organismos que ya disponen de estos fondos y sin embargo se apela y se sigue apelando a la privatización. Sí, es más, Federico, hay otro tema. Los proyectos se presentan, pero no significa que son inversiones. Uh-huh. Muchas veces son préstamos de dinero estatales que se dice, bueno, yo te doy tanto, pero en definitiva hay una entrega para adelante importante, ¿no? Porque sabemos que algunos de estos empresarios han presentado muchos proyectos, siguen o intentan de acondicionar los puertos a los barcos que ellos en teoría van a traer, porque bueno, hay un proyecto de traer un barco con gas licuado, porque la seguridad que puede traer más de 2.000 personas por día y todo eso, o sea, nunca un puerto a nivel internacional, ¿no? Nunca un puerto se acondiciona a lo que el dueño quiere hacer de barcos. Si mañana se le ocurre hacer un barco, no sé, mega, no te cambian el puerto. O sea, los puertos se hacen y los barcos vienen acondicionados a eso. Bueno, en esto ha habido una onda que es, bueno, en el capricho de fulano de hacer un barco en tales condiciones, que hacemos del puerto. Las inversiones se pueden hacer perfectamente con dineros de ANP hoy, demorarán un poco más o no, pero en definitiva no hipotecan los futuros de tanto de los trabajadores, tanto del Estado y demás, ¿verdad? Claro. Y a nivel de las fuerzas políticas del departamento, me refiero tanto a oposición como a oficialismo, ¿qué opiniones tienen los ediles? ¿Estarían favoreciendo esta instancia o, bueno, habría reparos? Nosotros hemos comenzado en una primera estrategia de información, ¿tá? Hemos estado en el plenario departamental del Frente Amplio, estuvimos informando de esto, la participación también de nuestras compañeras con representación en el directorio, donde pudimos acceder a alguna cuestión media parcial, ¿no? Porque obviamente también hay información que no se puede trasladar, pero en definitiva, en esta puesta a punto para ir conversando, averiguando, recabando información y obviamente informando a la gente, tratando de trabajar en ese sentido. Después, obviamente, la oposición, todo lo que se ponga como un espejo de color, y más en Colonia, está resultando de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Te venden más Colonia, una inversión impresionante, te dice que va a haber una gobernanza digital. La gobernanza digital está diciendo que el gobierno departamental no va a entrar ahí. Uh-huh. Pero el mega proyecto de una ciudad de 30.000 personas, uh-huh, que lo quieren atar con este puerto. O sea, es un montón de cosas que hay, y todo lo que sea espejo de colores para esta zona está resultándoles muy bien. Ahí está. Tengo entendido además de que uno de los principales operadores de ese puerto es López Mena, quien no estaría gozando del beneplácito del ministro con alguno de sus proyectos que quiere impulsar ahí. Sí, bueno, pero en definitiva sabemos que después pueden haber algunas otras consecuencias y que cambien el parecer, pero bueno, uh-huh, en definitiva es uno de los proyectos que anda rondando, es de él.
más otro proyecto que va atado con un faro de 40 pisos, ahí muy cerquita a la parte histórica, que también lo hemos discutido en la Intendencia, en la Junta Departamental, si es conveniente o no, para la preservación de la vista y obviamente de los espacios históricos. O sea, hay mucho humo a la vuelta y mucha presentación de cosas que no quiere decir que todas vayan a ser tenidas en cuenta. Te habla Sarita. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Te queríamos preguntar sobre esto que se ha dado a nivel en Montevideo sobre el juicio político a la intendenta Carolina Cose por no responder 9 pedidos de informe y no ir a sala, hacerse representar, que bien lo puede hacer cualquier intendente o intendenta. Queríamos preguntarte cómo ha sido el tema de los pedidos de informe a través de la bancada del Frente Amplio y específicamente la bancada 1001, ahí en Colonia. ¿Cómo ha resultado esos trámites? Si han podido resolver algún pedido de informe o algún llamado a sala al intendente Moreira. Bien, primero agradecer la pregunta porque estamos en una situación bastante compleja en nuestro departamento con el acceso a la información y a la documentación. En primer lugar, mandarle un saludo a nuestra compañera intendenta Carolina Cose, porque estamos convencidos de que es una cuestión de revancha, es una cuestión de que hay omisiones por parte del gobierno a nivel nacional y se está tomando cartas en el asunto a partir del gobierno departamental en su gestión, por Carolina y su equipo. Ahora, si lo trasladamos a lo que es Colonia y lo ponemos en valor, si es un juicio político, ya creo que habría que haber 2 juicios o 3 juicios políticos de este señor, porque en definitiva a la bancada 1001 solo le está debiendo 28 pedidos de informes. Ayer pedimos la actualización de los datos, 28 pedidos de informes vencidos y entraron 2 más ayer, o sea que tenemos 30, pero hay 28 vencidos. Tenemos 5 accesos a la información pública, que también ya de la UIP me llegó una notificación de que se notificó a la Intendencia que nos tiene que contestar el acceso a la información pública, que cualquier vecino o vecina puede realizar a cualquier ente o cualquier organismo. A nosotros nos debe 5, nos debe 2 llamados a sala, que eran cuando estábamos de coordinador de bancada en su momento, un llamado a sala que es por el municipio de Colonia Miguelete, ¿se acuerdan de los 150 viajes de tierra y demás? Se ve que lo taparon con tierra también. El otro llamado a sala que nos están debiendo es por el ingreso de un funcionario de la Dirección de Turismo, que era el fotógrafo del diputado Mario Colman y que andaba en la campaña del referéndum a la luz con un auto ploteado del no y entró a trabajar en la Dirección de Turismo. En definitiva, si lo ponemos en valor, lo ponemos en una balanza, creo que la balanza se inclinaría que Colonia debería ya tener más de un juicio político del señor intendente, a partir de otras cosas, ¿verdad? Pero en definitiva nos preocupa, porque aparte estamos convencidos de que es para sacar todo lo que está pasando en Torre Ejecutiva, lo de Astesiano, y todo lo que involucra a los pasaportes y este gran escándalo a nivel mundial, porque ya un escándalo a nivel mundial de lo que pasa en nuestra presidencia y nuestro gobierno. Entonces es mejor poner a nuestra intendenta, en este caso la intendenta de ustedes de Montevideo, en la opinión pública con un tema que no tiene relevancia. Para nosotros no tiene relevancia. Bien, ya estamos por terminar los minutos que nos quedaban. Solamente si te podés referir un poquito a lo que fue la ampliación presupuestal en la Intendencia que se discutió en la Junta Departamental. Bien, lo hago muy breve. Se aprobó la ampliación presupuestal, una ampliación presupuestal que no contempla la necesidad de la gente, y por lo menos la del departamento de Colonia, donde no hay inversión pública, donde no se atienden las situaciones de hambre, de trabajo. Se prometió un comedor municipal y seguimos a la espera. Hay proyectos que están vinculados a violencia basada en género, al tema de la gente en situación de calle. No hay recursos a la dirección de género, que fue una dirección creada, no hay recursos a la dirección de bienestar animal, por ejemplo, no hay recursos destinados a la recolección de residuos y la clasificación. Se lo ve solo como una cuestión meramente de recaudación.
Solo voy a decir una cosa, nosotros tenemos de alumnado público un impuesto que ha sido bastante discutido en Colonia, la recaudación de 181 millones de pesos anuales, que en definitiva dan 725 millones al final del año. Se lo ve como uno de los impuestos bastante groseros y se lo ve solo la presión presupuestal en ese sentido, solo de recaudación. Se trató de mejorar el retiro, el incentivo de retiro para gente de 70 y de 72 años, que hay 180 más o menos en esta situación. La idea es que se retiren alrededor de 90. Pero ¿qué pasa? Se abre una ventana de entrar los puestos políticos y los cargos a dedos por favores políticos y haber sido militantes del Partido Nacional en distintos municipios, y bueno, estamos en esa denuncia. Queremos que se respete el artículo 11 del Estatuto del Funcionario, donde los trabajadores que ingresen por llamado, por concurso, por sorteo, y en definitiva que se respete esta cuestión más de igualdad para el hijo de María, para el hijo de Juan y José, que están escuchando, porque más allá de ser un militante de un partido político cualquier sea, tiene que haber una cuestión de igualdad para todo el mundo. Y en Colonia, lo decía hoy, entró uno en turismo porque era fotógrafo de fulano. Bueno, acá pasa lo mismo y venimos denunciando esto en distintos municipios. Buenísimo, entonces, Carlito, siempre un placer conversar contigo y nos actualizas mucho además, pero bueno, quedamos entonces comunicados para un próximo contacto, y bueno, y seguiremos de cerca lo que ha pasado con el tema del puerto, lo que está pasando, y saludar obviamente la reapertura del frigorífico Rosario, que va a traer obviamente muchas soluciones en materia de empleo para esa gente, ¿no? Así que bueno, un saludo grande para vos, Carlito. Un saludo para ustedes, para ahí el equipo, todo, y bueno, y obviamente que un saludo para la gente de Montevideo y también para el interior. Nos estamos viendo y gracias por el espacio. Arriba.